¿Qué tal amigos? Los saluda Adrián Ruiz, bienvenidos de nueva cuenta a este canal. Recuerden que me pueden seguir en redes sociales si así les apetece y una vez dicho esto, vámonos con el caso del día de hoy. En Halloween se descubre que Michael Myers es malo por naturaleza. Desde pequeño mostró su verdadera esencia. Esto lo saco a colación porque unos niños de 10 años cometieron un crimen que dejó al Reino Unido y al mundo sin palabras. Se trata de Robert Thompson y John Venables. Este es el caso. El 12 de febrero de 1993, las imágenes del centro comercial de New Strand en Merseyside, en Liverpool, Reino Unido, dieron la vuelta al mundo. Se trataba de dos niños de 10 años secuestrando al pequeño James Bulger de apenas 2 para posteriormente asesinarlo sin piedad. La sociedad británica recibió la noticia con gran conmoción, más aún cuando se develó la identidad de los verdugos. Se buscaron todas las explicaciones posibles para entender la monstruosidad que Robert Thompson y John Venables acababan de cometer. Ambos se convirtieron en los criminales más jóvenes procesados en Reino Unido. Robert Thompson y John Venables se unieron en la infancia a raíz de los problemas familiares que vivían por separado. Ambos encontraron el uno con el otro la comprensión y el respaldo que necesitaban. Los dos nacieron en la ciudad inglesa de Liverpool. John lo hizo el 13 de agosto de 1982 y Robert 10 días más tarde. De nuevo tenían algo en común. La vida de los niños era un drama palpitante. Se halla violencia familiar, hermanos con problemas de aprendizaje, adicciones al alcohol, abandonos y divorcios eran comunes en las vidas de ambos. Sufrieron maltrato físico y psicológico por parte de sus progenitores y cuando se conocieron estaban aislados del mundo. Era como si hubiesen aprendido a desconectarse emocionalmente. Por otro lado, su rutina escolar no era la mejor. Ninguno de los dos destacaron por ser buenos estudiantes y faltaban continuamente a clases, lo que les llevó a coleccionar un buen número de amonestaciones. Esto, unido al acoso escolar que sufría, les llevó a hacerse inseparables. Un detalle que cabe destacar es que días antes del asesinato estuvieron viendo la tercera parte de la película Chucky, el muñeco diabólico. Como se supo durante el interrogatorio, esta supuestamente les sirvió de inspiración para cometer el asesinato. De hecho, ya lo habían intentado con otro pequeño días antes, pero la madre llegó a tiempo. Sin embargo, en su segundo intento no hubo falla. El 12 de febrero de 1993 fue el día elegido. De nueva cuenta habían faltado a clases, algo ya común en el dúo, y su presencia se hizo notar en el centro comercial New Strand. Armaron escándalo en una de las oficinas del edificio al entrar gritando y revolviendo los folletos de mostrador. También insultaron a una anciana porque caminaba encorvada. Se percibe que buscaban llamar la atención. Cuando llegó la hora del secuestro, eran las 15:39 horas. El centro comercial estaba abarrotado de gente. La madre del pequeño James estaba comprando en la carnicería cuando se despistó por un solo momento. Robert y John aprovecharon la circunstancia para llevárselo cogido de la mano. En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa claramente cómo James no pone resistencia alguna y cómo los dos asesinos pasean felices por el pasillo. Durante los pocos minutos que duró el recorrido hasta la salida, ninguno de los dos viandantes se percató de que el niño de 2 años estaba siendo arrastrado en contra de su voluntad. A las 15:43 horas se pierde la pista de los 3 niños. Ante la desaparición de su hijo, su madre alerta a seguridad. Para cuando se inicia la búsqueda, los asesinos ya han tomado una de las salidas secundarias del edificio y se han alejado del lugar. Durante 4 kilómetros, Robert y John prácticamente arrastran de la mano al pequeño James, que entre sollozos llamaba a su madre. Ninguno de los 38 testigos que los vieron pasar se alertaron, ni siquiera los que advirtieron que el más pequeño tenía heridas en la cara. Los zarandeaban, levantándolo hasta la altura de sus cabezas, explicó una de las mujeres que se encontró con ellos. Me pareció que el más pequeño quería huir, explicó otro testigo. A pesar de las claras evidencias, nadie socorrió a James. La larga caminata acabó en un descampado junto a una vía del tren en la zona de Walton. Lo primero que hicieron con James fue pintarle el cuerpo de verde con una pintura que robaron para después comenzar a maltratarlo físicamente. Le lanzaron numerosos ladrillos que había cerca de las vías del tren y lo golpearon en repetidas ocasiones con una barra de metal. Robert empezó a patearle. Uno de los golpes fue tan fuerte que le dejó marcada la cara. La agonía parecía no tener fin.
Continuaron pisoteándole las manos y los dedos hasta rompérselos. Lo desnudaron y abusaron sexualmente de él, introduciéndole pilas por el ano. Finalmente acabaron saltando sobre el estómago y el pecho hasta reventar el vientre. Una vez muerto, colocaron su cadáver sobre las vías del tren para que lo atropellase. Querían simular que todo había sido un accidente. Cuando terminaron su atrocidad, regresaron a sus casas riéndose y bromeando sobre lo que acababan de hacer. Entre tanto, la búsqueda de James había paralizado a toda la ciudad. Todo el mundo estaba ayudando a encontrar al pequeño de 2 años sin saber todavía que ya había sido brutalmente asesinado. Durante la investigación se revisaron las cintas de seguridad y las autoridades empezaron a entender qué había ocurrido. Los secuestradores eran 2 niños. 4 días más tarde se encontró el cadáver de James cortado por la mitad y tras una ardua batida dieron con los 2 criminales gracias al testimonio de una mujer que había visto las imágenes por televisión. Cuando se dio a conocer la noticia, la opinión pública protestó encolerizada. Reclamaban justicia aunque fuesen menores de edad. Se procedió a la detención de Robert y John, que fueron juzgados como adultos a petición expresa del gobierno. A lo largo de 3 días se les hicieron 20 entrevistas en los que admitían su culpabilidad. I know that's the worst bit, but you know what you did. Think about it and just tell us what happened. He took me around shop and started throwing bricks at him. And then Who did? Robbie. Why did he throw bricks at him? No, He hits him where exactly? in the face. In the I face. think he hit him in the eyes. And he hits him in the eyes. Right. Now, was James making any noises He then? was knocked out. He was knocked out. Was he moving at all? Durante la vista judicial, los asesinos mantuvieron una actitud impasible mientras los especialistas reconstruían los hechos. Los niños no mostraban empatía ni arrepentimiento, parecía que aquello no había pasado. Aparte de testimonios como el de Phil Roberts, detective que llevó el caso, se examinaron todas las pruebas, incluido el video de las cámaras de seguridad, y se demostró mediante informes psiquiátricos y forenses que los muchachos eran plenamente conscientes de sus acciones. Robert y John sabían que el secuestro era un acto ilegal e incorrecto y aún así lo llevaron a cabo. Y no solo eso, sino que terminaron sus hazañas perpetrando el terrible crimen que causaría la muerte del pequeño James. Finalmente, el tribunal les condenó como adultos. El asesinato de James Bulger fue un acto de inigualable maldad y barbarie. Fue lo que el magistrado Moreland dijo a los acusados. La pena que se les impuso, permanecer en la cárcel hasta la mayoría de edad. Una vez cumplidos los 18, estuvieron otros 10 años más entre rejas. Sin embargo, la madre de James, Denise Fergus, no estuvo de acuerdo con esta decisión. No hablo de la pena de muerte, pero creo que van a morir porque hay personas que van a matarlos, declaró al periódico británico Daily Mail. Durante su estancia en prisión, Robert y John estuvieron en módulos distintos, siempre bajo una estrecha vigilancia. Su proceso de rehabilitación le costó al país cerca de 4 millones de euros. En 2001, el Ministerio del Interior decretó que estaban preparados para la reinserción a pesar de las fuertes protestas que se produjeron al comunicarse la noticia. Se les envió a ciudades distintas del norte de Inglaterra para evitar posible reencuentro y se les concedió el anonimato de por vida. Sus identidades están bajo secreto y cualquier persona que ose sacarlas a la luz podrá incurrir en un delito penado con hasta 2 años de cárcel. La sentencia también recogía que John y Robert tenían prohibido acercarse a la localidad donde cometieron el asesinato, ponerse en contacto con la familia de James o cometer cualquier otro delito. La madre de James, indignada ante la puesta en libertad de los asesinos de su hijo, explicó al citado diario inglés: cada minuto que pasa deberían vigilar sus espaldas. Aunque se vayan a vivir al fin del mundo, nunca podrán estar tranquilos. Mientras que de Robert jamás se supo nada, el 3 de marzo del 2010 John volvió a ser detenido. Consumía drogas y alcohol, era un asiduo a la pornografía infantil. Tras cumplir una condena de 24 meses, fue liberado en septiembre del 2013. Pero el pasado mes de febrero del 2018, John volvió a violar su libertad condicional al tener en su posesión más de 1,170 imágenes de pornografía infantil y el llamado manual para pedófilos. La justicia británica lo condenó a 3 años y 4 meses de prisión. En ese entonces, de 35 años, tenía planes de boda con su novia.
Ante esta situación, el padre de James pidió al Tribunal Supremo que revelase la identidad del asesino de su hijo. Su lucha ante los tribunales tenía un claro motivo. Su anonimato tiene que ser eliminado. Usted querría saber quién es para que sus hijos no estén en riesgo, ¿verdad? Han pasado 27 años y sigue habiendo muchos cuestionamientos sin resolver. Aunque se han hecho programas, documentales en torno al caso, la polémica se suscitó con el corto Detainment, dirigido por el irlandés Vincent Lambie, el cual ganó varios premios en certámenes fílmicos y obtuvo una nominación al Oscar a Mejor Corto, pero la madre del niño asesinado, Denise Fergus, consideró que no debería participar en estos premios y reveló que jamás se le consultó sobre la realización de este material. Yeah, they all feel exactly the same way as I do. I've warned my boys to not watch it. I'm just asking people to boycott it because I just don't think it should have been made in the first place. And especially without James's parents being consulted. And you touched on earlier that it's been shortlisted for an Oscar. Yeah. You would like to have it removed. Yeah, definitely. From that list. Definitely. Finalmente, el corto no ganó la presea y por su parte, Lambie justificó el haber hecho esta propuesta con el argumento de que no era justo que a los asesinos se les calificara como seres malévolos por naturaleza. And I just felt it was a very simplistic answer for such an enormous case. So, I mean, what I saw was not these two evil monsters with horns on their heads, but two 10-year-old boys that had done something absolutely horrific. I think there's a lot of people might say, you know, they feel it's wrong to humanize those boys, but I think, you know, if people can't accept the fact that they were human beings, they would never be able to begin to understand what could have driven them to commit such a crime, you know, and the only way to prevent something like this happening again in the future is to understand the cause of it. Y así es como llegamos al final de este caso. Recuerden compartir el contenido si les gustó. Mi nombre es Adrián Ruiz, me pueden seguir en redes sociales y nos estamos viendo en una próxima emisión, en un próximo capítulo. Hasta siempre.